Mi nombre es Miriam Giraldo Molina. Pues la idea de venir, yo me vine para el retorno el 2 de noviembre de 1968. La idea fue porque papá escuchaba un programa de radio que llamaba, pues era en Caracol, no me acuerdo el nombre del programa, el fundador del retorno, Orlando López García, daba el programa, entonces papá lo oía todas las mañanas y dijo, me voy para el Baupés, porque entonces no era retorno y no Baupés. Entonces le dijo a mamá que si nos veníamos para el retorno y ella dijo, no, y con que pretende, de alguna manera nos vamos. Y ya le dio la idea de venirnos y yo, digamos, yo tenía 7 años cuando llegamos, éramos 7 hermanos más mis 2 padres. Y él se vino aventureando, pues no tenía plata ni nada, pero sin embargo nos vinimos y en el retorno nos regalaron un lote y cuando se llamaban fundos, una capacidad de 104 hectáreas, entonces papá se fue a trabajar allá y la idea pues era conseguir algo porque él nunca tuvo nada propio, él siempre mantenía de mayordomo de fincas. Entonces la idea era hacerse a una casita. Y bueno, nos vinimos, él se vino a aventurear con todos 7 hijos, pequeños todos, y llegamos al retorno, pues el recibimiento fue muy agradable porque nos recibieron, no sé si porque éramos tantos niños o qué, pero el recibimiento fue agradable. Llegamos más o menos 7 de la noche, el 2 de noviembre, nos llevó el tractor de San José al retorno, de San José nos trasladó al retorno y allá nos esperaban con comida y todo eso, pues uno pequeño, uno es feliz. Y pues ya papá nos ubicó, le dieron el lote para la casa, hizo la casita de paja, de hojas de platanillo. Y ahí nos ubicamos 2 años, él se iba todos los días a trabajar al fondo y hasta cuando ya tuvo comidita y un medio ranchito nos llevó a nosotros para la finca. Y vivíamos muy contentos, fuimos muy felices y todo, hasta cuando ya como que comenzó el apogeo de lo de la coca, pues él no quiso sembrar, entonces ya nos tuvimos que ir. Pero en este tiempo fue muy buena la estadía y nos colaboraron bastante. Y pues como se sabe, una familia tan grande con tanto niño pequeño, pues es difícil, pero ahí vivimos, pasamos trabajos y todo, pero fue buena la convivencia y todo. En ese tiempo era muy sano, uno no tenía problemas con los vecinos, ahí se trabajaba ese que llamaban mano vuelta. Entonces, por ejemplo, un día trabajaban en una finca y al otro iban a devolver el tiempo, así era como se pagaban. Y habían unas familias ya ubicadas que eran los Cuides y los Sánchez. Entonces, papá se venía a trabajar, se iba, eso era por el lado de la salida para San José, él se ve en el trueno. Entonces, se venía a trabajar ahí la semana y le daban comida, le daban arroz, plátano, yuca. Y lo poquita plata que le daban, pues tocaba subir hasta San José a pie para comprar lo que hacía falta. Sin embargo, pues uno vivía contento porque no había carro ni carretera ni nada. Nosotros nos llevó un tractor porque éramos tantos niños, pues se compadecieron y nos llevaron en un tractor al retorno. No había sino una trochita. Y ya tocaba venir a pie, ir a San José a pie para poder llevar lo que hacía falta, era poco. Ahí había que llamaba la cooperativa, ahí se compraba lo poquito que se podía. Y el resto, pues ya era lo que le pagaban en las fincas, comida. Pero se vivió muy bueno, era muy sano. En ese tiempo era muy sano. Y ya después, cuando ya empezaron, pues papá nunca quiso trabajar la coca ni nada. Entonces, se sabe que en ese tiempo, pues ya la gente, como no, él no quería, pues empezaron a hacerle la vida como más bien imposible. Entonces, este que tuvo que salir. Pero vivimos muy bueno, sembramos comida, nosotros trabajamos, sembrábamos comida, lo poquito que estudiamos, pues estudiamos ahí en San Isidro. Y ya después para quedarme fue porque pues nosotros nos fuimos yo llegué de 7 años y ya tenía 17 cuando nos volvimos a ir. Y ahí pues unos tíos que tenían ya negocio y todo eso, entonces fueron por nosotros para trabajar ahí en los negocios. Y ya conocí a mi esposo, que en ese tiempo él era de por allá de Risaralda también, pero nos encontramos ahí en el retorno, pues nos enamoramos y nos casamos. Y por eso fue que me quedé. Ya mis papás se quedaron en Pereira, nosotros somos de Pereira a Risaralda. Y ya nosotros nos vinimos con otra hermana, nos vinimos y nos quedamos acá las tres mayores, que la mayor sí se quedó desde que llegó al retorno, llegó de 9 años y ella se quedó. Ya mis papás pues ya fallecieron, que ellos ya fallecieron. Y ahí estamos todavía, pues ya yo ya me casé, pues tuve mis hijos y ya me quedé en el retorno. Mi esposo también hace 3 años falleció, pero ahí vamos. Esa fue la venida para acá y pues en ese tiempo se vivió muy bueno, era muy amañado y todo. Ya de un tiempo para acá ya empezó lo de la violencia y todo eso, pues ya nos tocó bastante duro, pero veíamos bueno, en ese tiempo se veía muy bueno, se veía bueno porque, como le digo, eso sí, los ríos se crecían, papá era uno que crecía el río, y se ya entraba hasta el ranchito que él hacía, ranchitos de paja, entonces fabricaba otro más arriba. Y así sucesivamente, cada que se requería el río, entonces ahí él dejaba los ranchitos y cuando llegaba más gente, él les daba posada y todo eso. Yo no sé si devolver. Porque cuando llegamos con un campamento, llegamos 3 familias, que fueron los Montoyas, los Cornelios y nosotros, una familia Giraldo. Mi papá llamaba Luis Tebello Giraldo y mi mamá Graciela Molina. Y con ellos, pues éramos 3 familias en ese campamento así.
todos revueltos ahí. Pero se veía muy bueno, era una paz muy bonita porque la gente era muy humanitaria, eso no había envidia, no había, todo el mundo ayudaba a que podía ayudar y con lo que se podía, era muy bueno. Lo que ya después sí se tornó como difícil la estadía y ya empezó ya los conflictos armados, todo eso, entonces ya no era igual, pero bien muy bueno. Y, y ya pues nosotros nos defendimos como podíamos, nos defendíamos, ya nosotros ya tuvimos animalitos, los que en Cora le hizo un préstamo a papá, ya se compró sus vaquitas, su caballito, y ya era ya otro, ya más solvente, porque no, pues ya había sembrado comida, ya tenía en su finca comida, la lechita, que los huevitos, entonces ya vivía mejor. Y en ese tiempo para mí era muy bueno, pero después ya, desafortunadamente, no se pudo y ya papá tuvo que, casi regaló la finca, y no, para pedir otra vez. Y ya pues con mis hermanas, nos venimos aquí a los cuatro hermanas, aquí en el retorno, y ahí estamos, cada una formó su familia, pero fue, en esa época, pues, cuando nos vinimos, ¿verdad? Mamá criaba conejos y echó dos paraditas de conejos en unas aulas que para traerlas para hacer cría. Y en Armenia nos la robaron. Nos robaron la ropita, nos dejaron solo con lo que teníamos y el pasaje de Armenia a Bogotá. Sí me devolví. Y en Bogotá, me estaba olvidando, en Bogotá, vendieron esas, no, las drogas las vendió para hacer el pasaje para venirnos de Armenia a Bogotá. Le han robado la plata. Y en Bogotá papá buscó al señor Orlando López García, que era el fundador, pues que por él era que nos veníamos, porque papá dijo, nos vamos, y sí, lo buscó, llegamos a Bogotá, nos encontramos una señora, que no se me olvida nunca el nombre, Rosa Silva, viuda de Porras, llamaba a la señora, una señora elegante, ella, ya había en Bogotá. Entonces ella nos vio en el aeropuerto, en el terminal, perdón, y dijo, ¿ustedes para dónde van con todas esas niñas? Esas niñas por ahí, si no se les mueren, se les enloquecen en esos montes. Que no, que no, no, que él se venía, que él se venía. La señora nos llevó, ese día no encontramos, ella nos fue a llevar a buscar a un Orlando y no lo encontramos, entonces nos llevó para la casa de ella, para el apartamento. Ella nos dio posada esa noche y ahí nos quedamos toda la noche, ella nos preparó cena y todo, y al otro día se fueron a buscar a un Orlando y lo encontraron, entonces él con una carta de recomendación, nos, digámoslo literal, nos empacó en la urraca, un avión grande que había, un avión de carga que se llamaba la urraca. Entonces, ahí en ese avión nos encontramos con una señora que le digo yo que era los Cubides, doña Ana María Cubides, venía en ese avión, ellos ya tenían su finquita por el trueno. Y con ella pues ya hicimos amistad y todo. Entonces ya papá llegó prácticamente con trabajito, porque ahí a esa señora le dieron trabajo en la finca, que era don Evaristo Cubides, doña María, don Evaristo Cubides llamaba al esposo. Ahí cuando él empezó a trabajar y con los varón, que a ellos no los llamaban varón, sino los tolimas. Ahí cuando él empezó a trabajar con ellos. Con don Natalíbar, en esa casi, no, ahí era, ¿quién era? Sí, bueno, eran hechos. Yo me alcanzo a cortar que eran también un poco muchachos y muchachos. Ahí trabajaba él con hechos. Natalia Alvarón, con don, ahí en esa casa, en esa finca. Y con los cuidas. Él trabajaba con ellos. Incluso nos regalaban yuca, plátano. Nosotros subíamos hasta allá a pie a llevar ya con mi mamá, ya más que plátanos, que yucas, cuando nosotros no teníamos todavía. Entonces fue una época, y como le digo, en esa época era muy bueno porque todos éramos muy unidos, o sea, las gentes eran muy unidas, se ayudaban, que si el uno no tenía, el otro tenía, bueno, no había como esa envidia y esa, sí, era muy bueno, porque a pesar de todo era muy buena la convivencia. Entonces vivíamos bueno. Y de ahí, pues como le conté, yo nos fuimos para la finca, ya empezamos, ya teníamos de todo en la finca, teníamos comida, bueno, nosotros estábamos mucho trabajando, nosotros sembrábamos yuca, plátano, bueno, nosotros trabajábamos sacábamos la cosecha a vender, el arroz, pilábamos el arroz para sacarlo pilado, nosotros pilábamos por arroz, sacábamos a vender 3, 4, 5 arroz de arroz ya pilado, la leche, también nos la compraban hasta cuajada, llegábamos y para cumis, la empacábamos en botellas y había una panadería, ¿de quién era una panadería que había? Nos compraban la leche para hacer el cumis, o sea, era una época bonita. Eso sí, a veces con el agua hasta el cuello, porque eso se inundaba todo eso y nosotros en esos caballos casi nos tapaba el agua. Pero así salía en el puente, que no era un puente, ahorita era el puente tabla, que realmente era un puente colgante, y nosotros nos pasábamos por ese puente, nos decía papá, bájense de ese caballo cuando van a pasar. Sí, señor, mentira, nosotros pasábamos montada en ese puente, hasta que una vez el caballo no se cayó y quedó atravesado en ese puente, una vez muy esa cuestión. Pero, sin embargo, así nosotros, pues yo personalmente, la verdad, nunca renegué como de esa vida. Fue durito porque a nosotros nos tocó desde muy niñas empezar a ayudar como a llevar la obligación.
Entonces nosotros nos tocaba, nosotros éramos 7 hermanos y de entre esos 7 hermanos no había sino un hombre que era el niño, uno de los niños, las grandecitas éramos mujeres. Y papá pues era, entonces nosotros nos tocaba, mamá cada año pues tenía un embarazo. Entonces era duro. Y entonces a nosotros nos tocó ponernos a trabajar como trabajadores de la finca. A nosotros nos tocaba rozar, sembrar, quemar, bueno, hacer todo lo que se hace en una finca. Entonces, tiempo que nos quedara como para decir que vivir la vida de nosotras, como decir como adolescentes o que vamos allí, sí, sí teníamos amistades, no vamos a negar que sí teníamos amistades, porque, y tuvimos buena amistad y en ese tiempo, como le digo, no había envidia, no había eso, era muy bueno. Pero que dijéramos, uy, nos quedó tiempo para irnos a visitar una amiga, un amigo o charlar con ellos, no, porque no nos quedaba tiempo, porque nos tocaba trabajar como si fuéramos obreros. Más, sin embargo, yo, personalmente, yo, pues no me disgustaba, no vivía como aburrida, no. Y lo poquito que estudiamos, nosotros estudiamos hasta quinto de primaria, pues también sacamos el espacio para estudiar, estudiábamos día por medio, dos estudiaban hoy, ya mañana no, porque teníamos que traer la leche, llevar la leche a vender, traer, sacarla al pueblo, porque vivíamos en la avenida San Isidro. Nos tocaba traer la leche a vender, que huevos, que limones, entonces, pero era una época muy bonita. En un tiempo nos tocó ir a estudiar hasta de San Isidro hasta el Danubio. O sea, la escuelita comenzó primero cerquita de la casa, en una casa de un señor Alcides Cornelio. Comenzó con 8 alumnos. De la casa éramos 4. Y después la trasladaron hacia el Danubio. Nos tocaba caminar más o menos unas 2 horas para poder estudiar. Nosotros nos íbamos, entrábamos a las 8, nos íbamos 6, antecitos de las 6 nos íbamos para poder llegar a tiempo a estudiar. Estudiábamos, salíamos a las 2 de la tarde y llegamos a la casa otra vez como a las 4, 4 pasaditas. Nos toca llevarnos el almuerzo y todo hecho para poder estudiar. Ya con el tiempito, ya el señor Alcides Cornelio donó un lote en su finca para la escuelita y papá donó otra parte para la cancha. Entonces ya ahí sí nos quedaba muy cerquita porque era relativamente en la finca, más arriba, que eso fue ahí en San Isidro, la escuela, ahí terminamos nosotros de estudiar hasta quinto, no estudiamos hasta quinto. Pero, pues la verdad, para mí fue agradable, pues uno sí, eso sí, ya al último éramos 6 estudiantes y nos daban una cajita de colores de 6 palos todos, un borrador y un sacapunta. Lo único que nos daban de uno era un lápiz y un cuaderno, porque la situación económica era dura. Pero yo personalmente vivía contenta en ese tiempo, ¿cierto? Pero pues sí, sí careció uno de muchas necesidades, demasiadas necesidades. Pues lo básico, la comidita no nos faltaba, pero sí muchas cosas, muchas necesidades. Sí había fiestecitas por lo menos donde el señor Manuel Ruiz hacía muchas fiestas, actividades y pues la verdad, a la única que llevaban casi era mi papá y mi mamá y a mi hermana mayor, porque como nosotros, a mí personalmente no me gustaba bailar, no tomaba nada, no tomaba trago, entonces no nos llevaban a esas fiestas, llevaban a mi hermana la mayor que así era bailarina y le gustaba pues la rumba a mí. Pero sí, ahí en la escuela hacían cada rato, hacían, por ejemplo, a las misas, nos llevaban a las misas, entonces hacían bazares, hacían, bueno, ahí sí, pues yo era contenta tomando cafecito o agüita. Y pero sí se pasaba bueno, y en la casa pues también cada rato hacían misas, actividades así, los padres acostumbraban mucho a ir a dar misas a las escuelitas. Entonces sí, íbamos mucho a misas, eso, pero y rumbas sí hacían así como le digo, en fiestas así como Navidad, que para un San Pedro, o así, pero nosotros no éramos así, como muy rumberas, no. Nos criamos así. Yo personalmente no fui rumbera, entonces, pero vivía en un ambiente, o sea, decir que vivía aburrida, pues la verdad no me sentía aburrida. No, hoy en día pienso, ¿verdad? La niñez y la juventud transcurrió fue así como más bien vacía, porque aunque en ese tiempo yo no sentía aburrimiento ni nada, hoy en día sí pienso, la verdad se pasó la vida así como sin, pero más sin embargo yo no digo que vivo arrepentido o que sí se acuerda uno y todo eso, pero sí vivíamos bueno, se vivía bueno, y la fiesta se había, iba mucha gente, y en la casa no se sintió mucho, o sea, nosotros, la verdad, la casa quedaba ubicada estratégicamente donde los que pasaban para el lado de Chaparral, Japón, todos esos, llegaban a la casa. Y viceversa, cuando se regresaban del pueblo también, quedaban ahí, entonces siempre llegaba harta gente a la casa, llegaba mucha gente, iba mucha gente porque papá y mamá eran muy amistosos, muy amables, entonces llegaba mucha gente como a visitarnos. Entonces, pero en ese tiempo, pues usted sabe que a uno de pequeño uno tenía que estar escondidito o no podía meterse como hoy en día que los niños participan de todas las conversaciones. No, uno no podía. Sin embargo, sí, se la actuaba uno con bastante gente había, pero más que todo como adulto, pues en la vereda, porque no había mucha, y pues papá no era que nos dejara así como decir,
papá nos dejó ir a una finca donde unos amigos, de una amiga, no. Él no era de esas personas que nos deja ir como a una fiesta del colegio, de la escuela, no. Entonces, nosotros veíamos la casa, cuando llegaba la gente, sí, interactuábamos con la gente, todo eso, y con los vecinos, o que nos mandaban a hacer un mandado, no nos podíamos demorar. Y ya, porque en el retorno sí cuando llegaba, o sea, si en el pueblito, que después nosotros vivíamos en San Isidro, en el pueblito donde vivimos, ahí sí teníamos amistades. Cuando nos fuimos de la finca, que papá tuvo que, entre comillas, vender la finca, no nos salimos al pueblito, nosotros nos fuimos para Pereira a Risaralda otra vez, nuevamente. La vuelta mía fue a los 4 años de habernos ido, yo me fui de 17 años, cuando me volví fue porque ya un tío mío, que se llamaba Julio Enrique Molina, tenía unos negocios, unos almacenes, unas tiendas, unos supermercados, entonces él se fue y nos trajo para que nosotros le ayudáramos en la tienda y todo eso, ya yo nos daba trabajo. Nosotros trabajábamos para ayudar allá la obligación, para ir a trabajamos en casas de familia y él dijo, ya la esposa Consuelo fue y me trajo que para que le ayudara en el almacén. Entonces yo me vine con ella, mis padres quedaron allá en Pereira. O sea, ellos, después de que fueron de la finca, ellos no volvieron a vivir acá al retorno. Ya fue mis hermanos, mi hermana Dora Alba Giraldo, sí que era la mayor, ella sí como se casó, ella sí se quedó ahí en el retorno, ella de Chaparral, y ahí se vino para San Isidro y ya de San Isidro sí se vino para el retorno, aquí para el casco urbano, a vivir. Y la otra hermana mía también, fue otra tía mía por ella, para que me ayudara también en otros almacenes, en otros supermercados. Ellos tuvieron, en su tiempo, cuando la apogeo, ellos tuvieron negocios buenos, nosotros trabajamos. Y transcurrió ya como ya uno de los 17 años, 20 años en adelante, ya ahí prácticamente vivimos toda la vida, ayudándole a ellos en esos almacenes, trabajándoles. Ya yo me distinguí con mi esposo a los 28 años, lo distinguí antes, pero pues que nos enamoramos y todo eso a los 28 años. Me casé con él, ya tuvimos, ya y nos quedamos, él ya hizo su casita, hicimos nuestra casita y todo, entonces ya nos quedamos viviendo ahí en el retorno. Él trabajaba también como el esposo mi esposo era hermano del esposo de mi tía, los que tenían los negocios y todo eso. Entonces ya él hizo su casa cuando nosotros fuimos a casar y todo, entonces nos vimos a ir a nuestra casita. Y ahí, por eso fue que nos quedamos ahí, nos quedamos aquí en el retorno. Esa fue la quedada aquí en el retorno, porque ya yo hice mi vida con mi esposo, ya llegaron mis hijos, que no fue mucha la demora de tener mi primera hija. Al año nació mi primera hija. Y entonces ya, ahí nos quedamos y ya mi esposo empezó, pues él trabajaba y ya él era celador en el hogar infantil, aquí en el retorno. Y ya trabajaba como maestro, él era maestro de construcción. Y esa fue la manera de quedarnos en el retorno, quedarnos acá, pues porque ya establecimos una vida acá, un hogar, ¿cierto? Y entonces, esa fue la que y todo. Pero de mis papás sí fue duro porque pues acabamos toda la juventud, toda la vida en la finquita y todo y nos fuimos, la verdad, sin nada, no sé, sin nada, porque llegamos a Pereira y sin nada. Solamente por ahí compró la casita, la pisó con una plática que llevaba y con mi hermana que nos vinimos a traer otra vez al retorno, fue que empezamos a mandarle para acabar de pagar la casita. Y viendo que tuvimos la finca muy buena, porque esa finca papá la puso muy bonita, era muy preciosa, y nosotras ya teníamos, cuando íbamos a empezar a disfrutarla, nos tocó que irnos. Entonces, da tristeza porque nos vinimos a forjar un futuro y realmente nos fuimos sin nada. Entonces es triste, es muy triste, porque nosotros la verdad nos fuimos sin nada. La historia es esta. Entonces, cuando ya, pues como digo, yo formé mi hogar, yo igual seguí trabajando en los supermercados de mis tíos, seguí trabajando igual ya con mi pareja y todo, pero trabajaba para ayudar al sostenimiento también del hogar. Incluso cuando nosotros nos casamos, pues debíamos una parte de la casa, entonces nos repartíamos. Yo entraba a lo que era la remesa y todo eso, entonces mi esposo podía pagar la cuota de lo que se debía a la casa, los materiales y todo, porque como él era maestro, él mismo la hizo, pero le fiaron los materiales. Y entonces yo decía, yo entro lo que es la comida y todo, y usted paga las cuotas de la casa. Así bueno, nosotros fuimos a vivir a casa propia cuando nos casamos. Y ya yo igual seguí trabajando en los supermercados, yo en los de no trabajé. Yo aquí trabajé en negocios que habían de mi misma familia, pero trabajé en una bomba de gasolina, yo tanqueaba motos, carros, o sea, yo despachaba gasolina. También trabajé en una cacharrería, también trabajé en una cacharrería, también, también trabajé en una veterinaria, también en el Gran Campeón, que ese sí era con doña Fanny Ariza, porque la distinguen, que ya tiene la veterinaria acá en el retorno, yo trabajé con ella también en la veterinaria.
Y con mi tía trabajé en una cacharrería también, trabajé muchos años, ya siendo casada, ya teniendo mis dos hijos, yo igual seguí trabajando para ayudar al sostenimiento, porque de todas maneras, yo estaba acostumbrada desde muy niña como a proveer también, o sea, no a esperar que todo me lo dieran, sino también como para ayudar al sostenimiento. Ya igual en la casa nos han sembrado las bases de que nosotros trabajábamos para ayudar al sostenimiento del hogar. Entonces así crecí y así seguí. Yo nunca me estuve como quieta. Y ahí con mi esposo compramos un pedacito de tierra ahí por el lado de la manga de Coleo y tuvimos la finquita y ya él también hizo un préstamo, tuvo su ganadito, tuvimos cerdos, gallinas. Ya ahí sí ya me dediqué ahí a la finca porque ya tenía muchos animales para cuidar y todo, ya tenía el segundo hijo. Entonces ya ahí, pero ahí yo cuidaba cerdos, cuidaba gallinas, mantenía, entonces tenía de qué sostenerme, yo vendía cerdos, vendía gallinas, con eso también ayudaba al sostenimiento. Y también, también nos tocó salir de la finquita sin nada. También nos quedamos prácticamente manicusados. Después de haber trabajado tan duro, conseguir lo que teníamos, porque nosotros teníamos para vivir, no con plata, pero sí más o menos, sin pasar tantas necesidades. Y también, entre comillas, también se vendió la finca porque tampoco la pagaron. Entonces, con mi esposo también quedamos, como dices, cuánto manicusados. Y trabajamos porque él era un hombre muy, muy responsable y muy trabajador. Él era supremamente responsable. Y entonces fue muy duro esa situación. Cuando empezó a entrar que los paracos que llaman, que los paramilitares, y por ejemplo, eso no era un secreto para nadie, es que en la finca al lado de abajo, como tenía montecito, allá llegaba la guerrilla pues y se estacionaba ahí. Uno no los veía, pero no sabía que estaban ahí. Llegaba el ejército, campaba en la casa, en el corredor, en el potrero, todo uno estaba en el medio del conflicto. Que de allá para acá y aquí para allá había, ya cuando llegaron los paramilitares también, llegaban a la casa. Ellos llegaban, pues de la aldea no puedo decir que llegaban a atropellarlo a uno, así no, porque para que uno va a decir, no es que esté de acuerdo con eso, pero de todas maneras nunca, nosotros sabemos que estaban ahí, pero nunca tuvimos problemas, pues como por el ejército llegaban y campaban en el corredor, campaban, les hacían un disparo y pum, ellos no miraban para dónde disparaban. Y lo mismo los paramilitares, ellos cuando llegaban de pronto que a buscarlos la SIGIN o la fiscalía, ahí ya llegaban a esconderse. Y ellos no pedían permiso, llegaban con las motos, los camionetas, pum, se iban contra las puertas y entraban como Pedro por su casa. Entonces, para uno era dura esa situación, porque uno estaba en medio del conflicto, no sabía qué horas. Y yo, pues la verdad, como ya mi esposo salió a trabajar aquí al casco urbano, construcción, entonces yo permanecía muy sola en la finca con el niño pequeño, con los dos niños. Yo permanecía sola ahí, entonces me daba siempre mucho susto, porque uno no sabía a qué hora llegaban, pues llegaban los paramilitares, llegaban todos, llegaban allá a la casa. Entonces yo le dije, no, esta situación está muy dura, yo ya no me siento capaz de vivir acá. La verdad me da miedo. Entonces ahí fue donde nos salimos ya a vivir al casco urbano. Y entonces pues la finquita tocó medio, pues no nos la pagaron toda, nos quedaron debiendo mucha parte. Entonces fue durísimo por eso. Entonces ya nos dedicamos yo volví a trabajar otra vez a la cacharrería donde el tanto que trabajé. Después me volvieron a dar trabajo ahí. Ya mi tía me dio, la esposa de mi tío, me dio con que pagar un arriendo mientras me ubicaba y ella me dio trabajo. Ya no salí mi esposo pues siguió trabajando en la construcción. Él era muy buen maestro de construcción y le salía buen trabajo. Pero entonces ya, como le digo, ya sin casa ni nada porque quedamos como mano limpia, como dice el otro, después de haber trabajado tantos años. Entonces eso es muy triste, porque a nosotros era habernos formado, pues pensábamos que tener algo, ¿cierto? No plata, pero sí de menos con qué defenderse uno que no le tocara pues como tan duro como le tocó al comienzo, porque ¿no? Matarse trabajando tan duro para quedarse nada es triste. Pero, sin embargo, ahí estamos todavía. Ahí seguimos. Estamos en la lucha. Y ya con mis hijos, pues ya mi hija comenzó a trabajar, mi hijo también. Entonces ya siempre le solventan a uno, le ayudan mucho, le colaboran a uno. Yo como colaboro, les ayudo a cuidar los hijos, cuido a mi nieto y todo eso en la casa, hago las labores. Ahora sí estoy dedicada a la casa, en los labores de la casa, para que mi hija pueda trabajar. Porque ya que mi esposo murió hace 3 años y medio, pues ya yo no dependía totalmente de él porque yo me defendía, pero sí es muy duro. Ya queda uno como sin un norte, dijo, porque fueron 32 años de matrimonio. Entonces es muy duro, es dura la vida. ¿Y qué más le cuento? Pues de mis papás, que lastimosamente también murieron casi en la miseria, porque casi no tenían ni para comer. Como digo, mi hermano y yo nos vinimos otra vez de Pereira acá al retorno a trabajar para poderles ayudar para el sustento.
fue bueno porque ya uno no vivía como con esa zozobra, con esa, ¿cierto? Ya la pavimentada también muy bueno porque ya era progreso para el pueblo, era un progreso para el pueblo, aunque se sentía ya más calor, pero sí fue muy buena esa época porque uno ya era contento que, no, ya con la pavimentada, pues ya no nos vamos a demorar mucho para ir por lo menos a San José, ¿cierto? Entonces que ya era más buena la vía, porque en el tiempo de no haber vías eso era terrible, porque uno se venía para San José y duraba, uno se iba para San José y duraba hasta todo un día yendo y viniendo, mientras que ya con la pavimentada pues ya no se gastaba nada, ya es rápido que llega uno y el progreso para el pueblo pues se va a ver, aunque también se perdió mucho lo que fue lo del comercio, porque ya la gente ya no compra aquí en el retorno, la mayoría se van para San José a comprar sus cosas, entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malucas, porque ya el comercio del retorno ya disminuye. Ya la verdad fue como más, se opacó más el pueblo. En vez de progresar, se opacó un poco más, porque ya la gente ya no compra ahí, sino que se van para San José. Entonces, tiene todo su bueno, sí, porque es, imagínese, el pueblito ya pavimentado, ya sin la gente pues con la gente que decimos los de los cubritos armados y todo, pues sí, ya se retiraron un poco, porque en ese tiempo sí convivían, prácticamente vivían ahí en el pueblo, pues fue muy buena la época en que ya lo retiraron, ¿cierto? Pero igual uno ya siempre vivía con la zozobra, porque eso cuando menos pensaba, por lo menos en mi caso, nos tocó mucho de que estábamos buscando una bomba al pie de la casa, que hay al pie de la casa reventada, que estuvimos trabajando en la bomba de gasolina también. Ahí unos se trincheraban en el cementerio y otros en la vía acá. Entonces eran viceversa. Unos era fuera del ejército de trinchera, se hacían la bomba o viceversa. Uno en el cementerio, entonces de aquí para allá, tiro va, tiro bala viene, bala viene. Entonces unos igual estaban en el medio. Entonces era duro. Ya después de que ya lo sacaron del pueblo, pues ya sí, fue un poquito más de paz. Fue un poquito. Porque igual siempre seguían por ahí alrededor, luego no se fueron. Entonces, sí son situaciones duras, a nosotros nos tocaron muy duras, nos tocaba cada rato, nos decían, a tales horas no los queremos, ven a ver que desocupen, porque no vamos a responder. Entonces, uno se quedaba, o me voy o no me voy. Si uno no se iba, pues pasaba algo y ya decía, ¿por qué no voy? Y a veces no se iba uno y no pasaba nada. Entonces uno decía, ¿qué hace uno? Vivía en medio del conflicto, en medio del conflicto. Entonces, fueron épocas muy duras y ya después de que se retiraron, pues, una paz entre comillas, porque igual seguía las horas, seguían hostigando. Entonces, y ya después, como le digo también, los paramilitares también entraron. Yo trabajaba preciso, todavía estaba soltera, yo trabajaba en el supermercado cuando mi cuñado, que era en este tiempo fue mi cuñado, que era hermano de mi esposo, yo trabajaba con ella y pues yo estaba soltera. Él se fue a comprar la carne, que eso fue un domingo, se fue a comprar la carne y que iba para se venía, él se iba para San José y le dijeron, don Ramón, usted se va a ir para San José, iba a dejar la familia, no sabía nada, porque ya mis papás no estaban en el yo vivía ahí con mi tía Marta Molina y con Ramón, el esposo de ella. Entonces, él se devolvió y dijo, no, que es que toca desocupar el pueblo. Todos, que la gente salga, gente con gallinas, con perros, con los abuelos, todo el mundo caminando, todos trasteando con sus cositas. Y él decía, no, pero que nos vamos a ir, ¿cómo nos vamos a ir? Y todo el mundo se iba y estábamos quedando solos, en el pueblo, solos. Bueno, nosotros fuimos los últimos que salir. Pero ¿qué tenía él? Ramón Valencia. Yo creo que muchos lo distinguieron, Ramón Valencia, una gran persona. Él tenía carros, tenía dos más, y no, porque él salía, y como tenía un hartos negocios, porque él administraba los negocios a mi tío Enrique. Entonces, él le dijo a mi tía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, amor? ¿Qué hacemos? Nos vamos a los caminos, yo no sé. Entonces ellos dijeron, pero tal que le pase a alguno de los hijos, nos pase algo, nos mata el remordimiento donde nos quedemos. Ya prácticamente habíamos quedado solos en el pueblo, todo el mundo se había ido. Y él dijo, no, vámonos, pero él que tenía, que él no salía solo, él sacaba empleados con familias, él arrastraba con todo el mundo. Él no dejaba nada. Entonces él empezó en los carros a mandar a sacar todos los empleados con la familia y a la más gente que pudiera. Entonces, como ese paso estaba tan feo, por ahí por el trueno, por ahí más acasito, por ahí por el jobo, eso estaba feo. Entonces tocaba, él venía hasta ahí, traía los carros, ahí traían un poco de gente y se volvía a recoger más gente. Y ahí los íbamos amontonando y así los fue trasteando hasta que los trasladó a San José. Y a la final, pues a lo último, ya nosotros fuimos los últimos que salimos, cuando él sacó toda la gente que más pudo y los empleados con sus familias, porque él a nadie dejó por allá botado. Pues está curioso y mi Dios que es tan grande, milagros que existen. En el camino se encontró con un amigo de él. Dijo, don Ramón, ¿qué pasó? ¿Para dónde van?
Entonces dijo, no, pues que nos tocó desocupar el pueblo, que porque no responden por nadie, que bueno, que tocaba dejar el pueblo solo, que no respondía por el que se quedara. Entonces dijo, vea, ese señor iba saliendo para Villavo. Le digo, vea, yo tengo una casa a cargo mío, pero aquí tengo las llaves, la casa está equipada con todo. Si quiere, tenga, váyase para allá. Y le pasó las llaves. Le digo, váyase para esa casa, quédese ahí. Y resulta que esa casa tenía, era al pie del río, tenía puerto ahí, tenía bodegas, y entonces ahí llegaban como 3 o 4 camiones semanales con remesa, con cerveza, que cemento. Entonces, y ahí tenía donde bodegar, llegaba ahí, llegaban las lanchas ahí. Entonces, claro, pues imagínense, eso fue una anécdota bonita porque eso fue como un milagro de Dios, porque ahí llega, estaba esperando los camiones y el cómo nos ven, vamos y qué. Pero ahí llegó y ahí descargamos, ahí llegaron los camiones, descargaron las lanchas, descargaron todo ahí y guardamos ahí en bodegas y todo, y estaba la casa con todo, estuvo todo equipadita. Y ahí nos acomodamos muchos de los empleados, la familia que habíamos y los empleados con las familias. Ahí nos acomodamos, 8 días estuvimos ahí. Y pues ahí arreglamos lo que fue la remesa, toda la verdura, cebolla, todo ahí la arreglamos. Y cuando eso él tenía varios, habían harto empleados y en esa fecha casi todos se fueron. Y como todos eran la misma familia, eran casi todos de Risaralda, salieron y se fueron. Solo quedó un sobrino de ellos, que yo creo que los tenía en Osaka Tamayo, que trabajaba ahí también, y mi persona, yo también estaba soltero. Fuimos los únicos que quedamos con ellos ahí en el momento, porque el resto todos se fueron. El hermano, los sobrinos, todos se fueron. Les dio miedo y se fueron y dejaron todos, cada uno tenía pues administrado un negocio y los dejaron botados y se fueron. Entonces él dijo, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces a mí me dijeron, váyase usted al son de que se queda ahí, usted queda así ahí viendo que usted está sola, su familia está en Pereira, usted qué va a hacer por ahí, qué va a exponer la vida. Yo no me voy a ir, porque ellos también me dieron la mano cuando yo necesité y yo no, yo estoy trabajando, y pues ellos no me están diciendo vaya, espero que así, yo me quedo. Entonces, ¿qué hizo Ramón? Como al miércoles bajó, pues estábamos en San José, pues hospedados ahí, entonces al retorno, vino aquí al retorno a darse cuenta cómo estaba la situación, para ver si nos podíamos volver o qué, y entonces, pero se vino él con el hermano, que en ese tiempo no era mi esposo, se vino con él, que también trabajaba, él también se había quedado, se vino con él y miraron la situación y dijeron, no, ya nos podemos volver para el retorno. Entonces ya el sábado, eso fue el miércoles, ya el sábado sí ya recogimos todo y nos volvimos a ir para el pueblo. Pero fue una situación muy dura, muy dura. A nosotros tocó 2 veces hacer eso. Y sí, esa carretera, pero eso daba impresionante ver tanta gente, abuelitos, gente enferma, todos en ese lodo, porque eran lodo, con todas sus cositas al hombro, que no podían ni caminar ni nada. Nos fue duro, fue muy duro, pero ahí seguimos. A pesar de que yo en ese tiempo no viajaba mucho a San José, pero sí me acuerdo de todo eso, porque por lo menos 2 veces nos tocó dejar el pueblo, porque otra vez también, ya en ese tiempo, sí, yo ya tenía a mi esposo y a mis 2 hijos, tenía mis hijos pequeños, incluso el niño estaba de brazos, caminando, gateadorcito. También nos tocó desocupar el pueblo, también por otro run también que hubo de que tocaba desocupar el pueblo, que lo iban a volar y que no sé qué, entonces también nos tocó salir. También ahí sí consiguieron una casa en arriendo entre todos, porque como le digo, mi cuñado nunca salía en ese tiempo, así ya era mi cuñado. No, Ramón Valencia, él no se venía solo. Él fue una persona muy humanitaria, demasiado. Y él sacaba al que más podía. Entonces también era una casa grande, la tomaron en arriendo entre todos y ahí nos acomodamos. Mucha parte de la familia que trabajamos con él ya con sus familias y colaboramos, o sea, trabajamos, le trabajan con él y amigos, familia, gente del pueblo, para él toda la gente del pueblo era amiga. Y entonces ahí también estuvimos como 8 días, también en una casa. Una me acuerdo que fue por el lado del río, la otra fue, ay, yo no me acuerdo por qué lado era, pero era una casa grande también que también nos acomodamos todos ahí. También duramos ahí ahí sí duramos como 15 días, porque el rondón era pues que el pueblo, no podíamos ir al pueblo, que tocaba tener el pueblo desocupado y todo eso. Pero no me acuerdo pues qué fecha fue eso fue como en el 97, 98 más o menos. También nos tocó esa historia, también fue así, duro. Que la luchen y luchen bien, que por lo menos con buenos principios, que mire que sí se puede, que a pesar de la situación en que a mí me tocó vivir y a mi familia, que fue dura, no fue fácil, salimos adelante sin necesidad de meternos como en vicios o en cosas malucas, salir adelante con buenas bases que nos sembraron, que ayuden a los que puedan ayudar y que brieguen a salir adelante ellos de buena manera, sin, sin pensar en que porque no tengo recursos pues como para, como digo yo, como hoy en día los jóvenes que quieren tener de todo,
que si no así, no, mire que uno se puede salir adelante sin teniendo voluntad y razonamiento de que sí se puede salir adelante con lo poco que se tenga y que hoy en día pues hay muchas más herramientas que les prestan para, en el tiempo de nosotros las herramientas eran muy pocas, solamente lo que uno tuviera intelectualmente, pero hoy en día hay muchas herramientas para que puedan salir adelante, estudiar o hacer emprendimientos, cualquier otra que puedan sobrevivir, ¿cierto? Entonces, que por favor no se enfrasquen en que meterse en vicios o en bandas o en pandillas, no, porque hay muchas opciones, hoy en día hay mucha herramienta para estudiar, para formar emprendimientos, todo eso. Entonces, que piensen en eso, que salgan adelante, que mire que si en esa época que era escaso todo, se pudo vivir bien o mal, pero se vivió y estamos, habemos muchos que todavía existimos y vivimos. Hoy en día hay más herramientas, tienen más posibilidades. Entonces, que hagan eso y que respeten a sus papás, a sus familias, a sus amigos, que por favor no se metan en esos grupos, que eso no deja nada bueno, eso no deja nada bueno para la vida, que salgan adelante con sus propios medios, pero y que hoy en día tienen muchas herramientas, que aprovechen eso, que aprovechen las herramientas que les da, que les dan, que son buenas, hay muchas posibilidades de vivir bien.